Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, los discípulos de Emaús, es un relato que refleja muy bien nuestra vivencia de la fe, la vivencia de mucha gente. Vemos a unos discípulos que se van de Jerusalén desengañados, tristes, desesperanzados. Después de haber pasado un tiempo con Jesús, han vivido un gran fracaso. Ese que era un hombre grande en palabras y obras, lo han matado. Sí, es verdad que algunos dicen que le han visto, pero nosotros nos vamos ya habiendo perdido la esperanza. ¿Cuánta gente, bautizados, vive en esa realidad? ¿Cuánta gente ha dejado la iglesia estos últimos años? Tanta gente ha dejado la comunidad desesperanzados. Unos se han ido porque han visto una iglesia que no se compromete con la sociedad. Han visto que la iglesia se ha encerrado en el culto, en vestiduras raras, en inciensos, en velas, y ha olvidado luchar por los hermanos pobres, por la justicia y por la paz. Han visto que la Iglesia y muchos cristianos han olvidado su misión de ser testigos de la nueva vida, dando la cara y denunciando la corrupción, la mentira y el pecado allí donde se dé. Muchos cristianos se fueron decepcionados por una Iglesia que parece que hemos dejado de luchar y de creer en la resurrección. Decimos politiquero o politiquera a los que quieren construir el reino de Dios, mientras otros decepcionados se van porque muchos curas, muchos obispos y muchos laicos se han encerrado en una religión de supersticiones, de devociones, de oraciones vacías, y han olvidado el compromiso de un Cristo crucificado, de un Cristo que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Por otro lado está la otra gente que se va decepcionado por todo lo contrario, gente pasiva, gente pusilánime, gente que ha convertido la religión en una cosa, una pastilla de dormir, que ven que alguna parte de la iglesia quiere seguir siendo cristiana, no pagana. Y también se han decepcionado de la iglesia porque esperaban de la iglesia encontrar una paz espiritual que no encuentran. Porque pensaban encontrar en la iglesia un lugar donde tener devociones a las virgencitas, lo digo en plural a propósito, a las virgencitas, a los sagrados corazones de Jesús, a los divinos niños Jesús, a todos los santos, a San Cucufate, a San no sé quién, a San no sé cuánto. Y su religión se ha convertido en una idolatría de dioses falsos representados por imágenes de santos. Lo cierto y real, y yo lo he vivido en San Roque, ha sido ver cómo la gente ha ido dejando a Dios de sus corazones. Y así como son discípulos, pero ellos no lo reconocen. El camino, nuestro caminar cada día, es el primer lugar de encuentro con Jesús. Pero, hay un pero, hay que tener el corazón preparado para poderlo ver. Ellos no pudieron verlo porque estaban tristes y habían perdido la esperanza. Nosotros creíamos que, dice el Evangelio, ya no lo creemos, creíamos que. Jesús se nos presenta en los pobres, en los humildes,
en los aplastados, en los corrompidos por los politiqueros sinvergüenzas que quieren apoderarse todavía más de nuestro país y destruirlo con esa mafia que tienen, que ha hecho imposible que Paraguay pueda levantar cabeza en los últimos 100 años. Jesús se nos presenta cada día en esa persona sola que nos dice ayúdame, y no somos ni siquiera capaces de saber escuchar su grito de auxilio. Se nos presenta en los enfermos y necesitados que van al centro de salud y no encuentran ni una pastilla, que van al IPS y les dicen no hay, pero yo tengo una enfermedad que tengo que... No hay. A aquellos niños y niñas en los colegios que salen en noveno y no saben ni leer ni escribir, y salen tercero de la media y no saben lugar de encuentro con Dios y con Jesús, la palabra. ¿No nos ardía el corazón cuando escuchábamos la palabra de Dios? Si yo ahora preguntara, que no lo voy a hacer, tranquilos, si ahora yo preguntara qué lecturas hemos leído, apuesto que la mayoría no sabría decirme qué lecturas hemos leído. A lo mejor la última porque la estoy citando todo el rato. ¿Por qué? Cuando empezamos a leer el Evangelio, yo miro la cara de la gente, la mayoría desconecta. Y es palabra de Dios lo que estamos escuchando. O sea, no, tranquilo, Tony, leen en su casa el Evangelio, tampoco. No, tranquilo, van a las reuniones que tenemos en la parroquia de la lectura orante de la Biblia. Tampoco. ¿Cómo queremos encontrarnos con Cristo si no lo conocemos? Si no conocemos ni siquiera la palabra de Dios que nos da a entender quién es Él. Luego decimos las estupideces, así, diría la palabra más gorda, pero no la digo, las estupideces que yo oigo decir a gente en nuestro pueblo, de la iglesia, de la religión, del país, estúpidos, ignorantes, que ni leen la palabra de Dios, ni saben nada, y se atreven a juzgar de todo. En cambio, aquellos que desde la humildad y la sencillez escuchan, leen, meditan, oran con la palabra de Dios, su corazón arde. Porque la palabra de Dios, cuando de verdad entra en un corazón, nunca sale como si no pasara nada. Es como la lluvia, cuando empapa la tierra, siempre da fruto. Siempre la hierba renace. Así la palabra de Dios, cuando llega a nuestro corazón de verdad, nos hace revivir, vibrar, llorar de alegría, de comprender el amor tan grande que Dios nos tiene y cómo Jesús nos plantea una forma de vivir que da sentido, que da paz, que da alegría, que da satisfacción, que de verdad llena la existencia. El camino, la palabra, la Eucaristía. Cuando Jesús se sienta con ellos, agarra el pan y lo parte, en ese gesto eucarístico los discípulos le descubren, es Él. Porque la Eucaristía es el momento sublime, más grande que tenemos los cristianos. Sin Eucaristía no hay cristianismo, no hay iglesia, no hay nada. Porque la Eucaristía es lo máximo que Él nos dejó para quedarse con nosotros definitivamente. Cada vez que quieran acordarse de mí, reúnanse en una comunidad, reúnanse
y partan el pan y compartan el vino, porque ese pan es mi cuerpo, ese vino es mi sangre, es el pan de vida, es la sangre de salvación que va a darles posibilidad para resucitar. ¿Por qué? Porque Padre, el Hijo y el Espíritu vendremos a vivir en mí. Los discípulos le conocen a partir el pan, un gesto para los discípulos muy conocido. La Eucaristía es el lugar donde Cristo se hace tan vivo y tan presente como se hizo en Emaús o en cada una de las apariciones que leemos en los Evangelios. Cristo vivo, presente, eficaz, un Cristo que se da absolutamente y no se queda nada para Él, para que nosotros tengamos vida, esperanza, ganas de luchar, compromiso, sin miedo a aquellos que nos insultan, nos calumnian, a aquellos que nos amenazan, sin miedo, porque la vida que nos da Cristo en la Eucaristía no hay nada en el mundo que nos lo pueda dar. Y ahí está ese encuentro personal con Cristo en la Eucaristía, en el camino, en la palabra, en la Eucaristía y por último, según este Evangelio, en la comunidad. Cuando los discípulos ven a Jesús al partir el pan, no se quedan sentados a la mesa como si no hubiera pasado nada. No se quedan a comer lo que quedaba de comida porque ni habían empezado siquiera. Se levantan inmediatamente y vuelven a la comunidad, porque fuera de la comunidad no hay encuentro con Cristo. Vuelven enseguida, se sienten llamados a decir, a comunicar, a transmitir, a compartir la alegría del resucitado, y eso solamente se puede hacer en la comunidad. Vuelven a la comunidad. No querían que les pasase como a Tomás, ¿recuerdan? Tomás no vio al resucitado porque no estaba en la Eucaristía, no estaba en la comunidad, no estaba con los apóstoles y no lo vio. Ellos vuelven rápidamente con una alegría inmensa. Hemos visto al resucitado, hemos visto por fin todo aquello que parecía desesperanza se ha convertido en nueva vida. Fueron capaces de verlo. Quizá no en el camino, quizá no en su palabra, pero en el gesto de partir el pan. Ahí sí que no se podía esconder Jesús, porque era su gesto. Agarra pan, lo parte y lo reparte. Lo que hacemos cada domingo los cristianos en el mundo mundial. Todos aquellos, lo que yo digo en misa siempre, los cristianos TET, no los ñembo cristianos. Los cristianos TET, que nos reunimos todos los domingos para partir el pan y compartirlo y tener vida, no solamente de nuestro cuerpo, sino lo más importante, de lo que tenemos dentro. Por eso es una lectura hoy no solamente de enseñarnos esa desesperanza que muchos vivimos, sino de decirnos, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, porque Cristo no fracasó. Por mucho que nos empeñemos, y en San Roque los politiqueros corruptos se empeñen en querer destruir la Iglesia, el país y el mensaje de Cristo, o esos cómplices de putrefacción, de corrupción, que quieren destruir el bien, por mucho que lo intenten, Cristo no fracasó. ¿Para quién fracasó? Para los que no están en la comunidad, para los que se van. Fíjense ustedes, mírense unos a otros, a ver si aquí hay alguno de los politiqueros corruptos de nuestro pueblo. No verán ni uno. ¿Por qué? Porque Satanás lo que más ama es la división, sacar a la gente de la iglesia. Eso es su gran divertimento. La gran diversión de Satanás es sacar a la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que fuera de la iglesia no hay resurrección.
no hay Eucaristía. Y eso a Satanás le encanta. ¿Y quiénes son los que hacen las veces de Satanás en nuestro pueblo? Los corruptos, los que mienten, los calumniadores, los que hacen daño a los pobres, los que van amenazando por San Roque a la gente humilde: te quitaré el tecoponá si no me votas. Esos son los que hacen de Satanás. Cristo nos presenta una victoria, pero no una victoria inútil, sino una victoria salvadora. Hoy es día de esperanza, hoy es día de encuentro, hoy es día de reflexión personal para ver dónde encontrarme con Él. Vamos a repetir los 4 lugares, ¿vale? A ver si algo se nos queda en la cabecita cuando salgamos de aquí. Se encuentra primero en el camino, segundo en la palabra, tercero la Eucaristía y cuarto en la comunidad. Bueno, algunos lo han retenido por lo menos. Hermanos, Cristo ha resucitado. Si Él está vivo, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Aunque nos amenacen. ¿Cuánto tiempo llevan aquí amenazándome a mí hasta de muerte? 25 años desde que llegué. No tengo miedo. No tengo miedo a los que puedan matar el cuerpo. Tengo miedo a los que pueden matar el alma, a los que me pueden corromper, a los que me pueden convertir como ellos, a los que me pueden comprar mi cédula, a los que pueden comprar mi alma. Eso sí que hay que tener miedo. Que pueden matar el cuerpo, no, porque Cristo resucitó. Amén.